Te voy a ser honesto, yo no creía en nada de esto, ni en fantasmas, ni en La Dama de Blanco, ni en historias de carretera. Llevo más de 20 años manejando tráiler por todo México. He visto accidentes horribles, asaltos, gente drogada caminando en los carriles de noche, pero nada se me había quedado pegado en la cabeza como eso que vi en la 23. Y lo peor no fue lo que vi en la carretera, sino lo que vi después, cuando revisé las cámaras del camión. Esa noche salí del patio de la empresa cerca de las 11. Llevaba una carga de refacciones, ligero, y la orden era tomar la carretera 23 porque la autopista principal estaba cerrada por obras. La 23 es de esas vías que casi nadie usa de noche. 2 carriles, sin alumbrado, puro monte a los lados y de vez en cuando una tiendita apagada con un solo foco triste iluminando la nada. Hacía calor, pero dentro de la cabina el aire acondicionado echaba ese frío seco que te reseca la nariz. Olía a café recalentado, a sudor viejo en el asiento y a plástico caliente del tablero. Tenía la radio bajita, una estación de banda que se iba y venía con la señal. Los primeros kilómetros fueron normales. Las luces altas del tráiler cortaban la oscuridad en un túnel blanco y todo lo demás era negro total. De vez en cuando veía ojos de vacas o perros reflejando la luz desde la orilla, brillando como focos pequeños en medio del monte. Pasé un pueblito casi muerto, un par de tiendas con cortinas metálicas grafiteadas y después de eso, nada. Solo la línea amarilla en el piso, el ruido constante del motor y el zumbido leve del aire. Fue más o menos a la altura del kilómetro 30 y tantos cuando la temperatura dentro de la cabina cambió. No fue poco a poco. Fue como si alguien hubiera abierto la puerta de un cuarto helado justo detrás de mi asiento. Sentí el aire frío bajarme directo a la nuca, como un trapo mojado en hielo. Miré el marcador del clima. Seguía igual, 22 grados. Pero la piel de los brazos se me enchinó de golpe, la carne de gallina levantándose en puntos, como si dedos invisibles me tocaran. Bajé un poco el volumen de la radio pensando que me estaba sugestionando por ir solo. Entonces la vi. A unos 100 metros adelante, justo en la línea divisoria del carril, había una figura de pie. Al principio pensé que era un poste, un tronco, algo tirado, pero mientras me acercaba, el haz de las luces la dibujó mejor. Una mujer. Estaba parada de lado, casi viendo hacia el monte, con un vestido blanco largo que le llegaba hasta los tobillos, pegado al cuerpo como si estuviera mojado. El cabello negro le caía sobre la cara, enredado, y sus brazos colgaban rígidos a los lados. No se movía, ni un centímetro. Lo primero que piensas en una situación así es que se trata de alguien borracha, perdida o que está pidiendo ayuda. Toqué el claxon 2 veces, largo, esperando que reaccionara, que se hiciera a un lado. Nada. El tráiler se le venía encima y ella seguía ahí, como si no escuchara el motor, ni el claxon, ni nada. En ese segundo en que ya estaba demasiado cerca como para frenar del todo, te pasan 1000 cosas por la cabeza. Cárcel, videos, noticias, culpa. Bajé la velocidad todo lo que pude, pero supe que no lo iba a detener a tiempo. Cuando estaba casi encima de ella, las luces la bañaron completa. Ahí noté lo que no me gustó. No proyectaba sombra. El vestido blanco no reflejaba como la ropa normal. Parecía absorber la luz, como tela vieja amarillenta, y sus pies. No veía zapatos, solo la base del vestido rozando el asfalto. Me preparé para sentir el golpe contra el parabrisas o escuchar el madrazo seco contra la defensa. Lo que sentí, en cambio, fue un frío que me atravesó el pecho, como si hubiera pasado por dentro de un cuarto de hielo. Ni un ruido, ni un golpecito, nada. La perdí de vista bajo el cofre y por instinto miré el retrovisor. Te juro por mis hijos que ahí fue cuando se me secó la boca. En el espejo detrás, la carretera estaba iluminada por las luces traseras del camión, y justo en medio del carril, a la misma distancia de antes, ella seguía de pie, de espaldas ahora, y el vestido pegado, el cabello negro colgando. No se había movido ni un centímetro, como si el tráiler la hubiera atravesado. En ese momento las manos se me pusieron flojas en el volante.
Sentí el sudor frío correr por la espalda, pegando la camisa al asiento. Apagué la radio como si el silencio fuera a arreglar las cosas, pero solo se hizo peor. Empecé a escuchar más claro el motor y el viento golpeando la cabina y un sonido leve, irregular, como uñas husmeando plástico viniendo de atrás, de la pared de la cabina. Seguí manejando, no iba a parar ahí ni loco. La velocidad ya no era tanta, pero el corazón iba desbocado, golpeando en las sienes. Cada par de minutos miraba el retrovisor interno, esperando no ver nada. Y cada vez que miraba, la misma figura, siempre a la misma distancia, como si el camión no se alejara. A veces parecía un poco más cerca, a veces un poco más lejos, pero nunca les aparecía. Barbadeaba, me tallaba los ojos, nada. Ella seguía ahí, plantada en medio de la línea, como un punto blanco pegado a la carretera. Después de unos 10 kilómetros, por fin empezaron a verse unas luces de un paradero más adelante. Parecía un oasis. Era un paradero pequeño, de esos de carretera con 2 camiones estacionados y un perro flaco rondando las bombas. Entré casi frenando de más. Estacioné chueco, maté el motor y me quedé unos segundos agarrando el volante, sintiendo la sangre en las manos. El silencio después de apagar el camión fue casi doloroso. Solo el crack del motor enfriándose y el sonido ligero de los grillos. Bajé de la cabina con las piernas flojas y el aire del lugar era otro. Olor a gasolina, a caucho, aceite, un poco a carne asada vieja que venía de una lonchería apagada. El vigilante del paradero, un señor con gorra, me miró con cara de ¿qué traes, muchacho? Yo debía estar pálido. Pedí café, cigarro y antes de cualquier cosa le pregunté si podía ver las imágenes de las cámaras del camión. Necesitaba saber si de verdad había visto eso o si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Le dije al vigilante que creía haber estado a punto de atropellar a alguien. Se puso serio en chinga y me llevó a un cuartito con un monitor y un DVR. Conectamos el disco del camión, adelantamos hasta el tramo de la 23 como a las 12 y cachito. La imagen frontal mostraba la carretera exactamente como la recordaba, oscura, solo cortada por los faros. Cuando llegamos al punto donde yo vi a mujer, nada. La carretera vacía. Ninguna figura, ninguna sombra, solo la raya amarilla y el asfalto. Se me heló el estómago, pero seguí insistiendo. A ver, pon la interna, la que da hacia mí, le dije. Cambiamos a la cámara de cabina, la que me enfoca a mí y parte del parabrisas. Ahí estaba yo, manejando, bostezando, moviéndole al radio. Cuando en mi recuerdo toqué el claxon, en la grabación no toqué nada. Solo seguí recto, serio, con la mirada al frente. No había registro de que yo hubiera bajado la velocidad ni de que hubiera hecho algún gesto raro. La única cosa diferente fue cuando miré el retrovisor. En el video mi cara cambia, me tenso, abro un poco más los ojos, pero no hay nada en el vidrio. Sentí que el vigilante se incomodó. Se pasó la mano por la nuca, se acomodó la gorra. Capaz que venías muy cansado, jefe, murmuró sin verme a los ojos. No le contesté. Le pedí que retrocediera un par de segundos y pusiera cámara lenta. Fue ahí cuando vi el detalle en que no había notado. Justo cuando volteo el retrovisor, por una fracción de segundo, la imagen se atraba como un glitch digital. Y en ese microcorte, detrás de mi cabeza, en la oscuridad de la cabina, se alcanza a ver algo como una mancha más oscura sentada en el asiento del copiloto. No se ve forma completa, solo una densidad más negra que la sombra. Pausé la vídeo ahí. El vigilante ya no quiso seguir viéndolo. Dijo que tenía otras cosas que hacer, que luego revisábamos con calma. Me dejó solo en el cuartito con el monitor haciendo un zumbido leve. Respiré hondo, saqué el disco, desconecté todo y regresé al camión. Antes de subir, me obligué a mirar una última vez el retrovisor externo. La noche en la carretera era puro negro. El paradero detrás de mí, luz amarilla. Nada en la línea. Desde esa noche, cada vez que alguien me hace señas en la 23 para que pare, yo no paro. Nunca. Y te voy a confesar algo que no le he dicho ni a la empresa. Esa grabación, yo no la entregué. Yo me quedé con el disco. Lo tengo guardado en un cajón, envuelto en un trapo.
porque a veces cuando el silencio en la cabina se pone raro y el frío me baja por la nuca sin motivo. Te juro que escucho bien bajito, como si viniera de dentro del retrovisor, un sonido de tela húmeda arrastrándose por el asfalto y una respiración que no es la mía, esperando que vuelva a mirar hacia atrás. Llevo 12 años trabajando como guardia nocturno en centros comerciales. He visto de todo: ladrones torpes, chavos borrachos que se quedan encerrados en el cine, parejas haciendo cosas que no debería ver nadie en los estacionamientos, pero nada, te lo juro, nada me había hecho dudar de mi propia cabeza como lo que te voy a contar. Y todo empezó una noche cualquiera, un martes aburrido en el turno de noche del centro comercial donde trabajo ahora. Ese centro comercial no es viejo, no es de esos edificios coloniales con historia de convento u hospital. Es moderno, pisos brillantes. Te voy a ser honesto, yo no creía en nada de esto, ni en fantasmas, ni en la dama de blanco, ni en historias de carretera. Llevo más de 20 años manejando tráiler por todo México. He visto accidentes horribles, asaltos, gente drogada caminando en los carriles de noche, pero nada se me había quedado pegado en la cabeza como eso que vi en la 23. Y lo peor no fue lo que vi en la carretera, sino lo que vi después, cuando revisé las cámaras del camión. Esa noche salí del patio de la empresa cerca de las 11. Llevaba una carga de refacciones, ligero, y la orden era tomar la carretera 23 porque la autopista principal estaba cerrada por obras. La 23 es de esas vías que casi nadie usa de noche. 2 carriles, sin alumbrado, puro monte a los lados y de vez en cuando una tiendita apagada con un solo foco triste iluminando la nada. Hacía calor, pero dentro de la cabina el aire acondicionado echaba ese frío seco que te reseca la nariz. Olía a café recalentado, a sudor viejo en el asiento y a plástico caliente del tablero. Tenía la radio bajita, una estación de banda que se iba y venía con la señal. Los primeros kilómetros fueron normales. Las luces altas del tráiler cortaban la oscuridad en un túnel blanco y todo lo demás era negro total. De vez en cuando veía ojos de vacas o perros reflejando la luz desde la orilla, brillando como focos pequeños en medio del monte. Pasé un pueblito casi muerto, un par de tiendas con cortinas metálicas grafiteadas y después de eso, nada. Solo la línea amarilla en el piso, el ruido constante del motor y el zumbido leve del aire. Fue más o menos a la altura del kilómetro 30 y tantos cuando la temperatura dentro de la cabina cambió. No fue poco a poco. Fue como si alguien hubiera abierto la puerta de un cuarto helado justo detrás de mi asiento. Sentí el aire frío bajarme directo a la nuca, como un trapo mojado en hielo. Miré el marcador del clima. Seguía igual, 22 grados. Pero la piel de los brazos se me enchinó de golpe, la carne de gallina levantándose en puntos, como si dedos invisibles me tocaran. Bajé un poco el volumen de la radio pensando que me estaba sugestionando por ir solo. Entonces la vi. A unos 100 metros adelante, justo en la línea divisoria del carril, había una figura de pie. Al principio pensé que era un poste, un tronco, algo tirado, pero mientras me acercaba, el haz de las luces la dibujó mejor. Una mujer. Estaba parada de lado, casi viendo hacia el monte, con un vestido blanco largo que le llegaba hasta los tobillos, pegado al cuerpo como si estuviera mojado. El cabello negro le caía sobre la cara, enredado, y sus brazos colgaban rígidos a los lados. No se movía, ni un centímetro. Lo primero que piensas en una situación así es que se trata de alguien borracha, perdida o que está pidiendo ayuda. Toqué el claxon 2 veces, largo, esperando que reaccionara, que se hiciera a un lado. Nada. El tráiler se le venía encima y ella seguía ahí, como si no escuchara el motor, ni el claxon, ni nada. En ese segundo en que ya estaba demasiado cerca como para frenar del todo, te pasan 1000 cosas por la cabeza. Cárcel, videos, noticias, culpa. Bajé la velocidad todo lo que pude, pero supe que no lo iba a detener a tiempo. Cuando estaba casi encima de ella, las luces la bañaron completa. Ahí noté lo que no me gustó. No proyectaba sombra. El vestido blanco no reflejaba como la ropa normal.
parecía absorber la luz, como tela vieja amarillenta, y sus pies. No veía zapatos, solo la base del vestido rozando el asfalto. Me preparé para sentir el golpe contra el parabrisas o escuchar el madrazo seco contra la defensa. Lo que sentí, en cambio, fue un frío que me atravesó el pecho, como si hubiera pasado por dentro de un cuarto de hielo. Ni un ruido, ni un golpecito, nada. La perdí de vista bajo el cofre y por instinto miré el retrovisor. Te juro por mis hijos que ahí fue cuando se me secó la boca. En el espejo detrás, la carretera estaba iluminada por las luces traseras del camión, y justo en medio del carril, a la misma distancia de antes, ella seguía de pie, de espaldas ahora, y el vestido pegado, el cabello negro colgando. No se había movido ni un centímetro, como si el tráiler la hubiera atravesado. En ese momento las manos se me pusieron flojas en el volante. Sentí el sudor frío correr por la espalda, pegando la camisa al asiento. Apagué la radio como si el silencio fuera a arreglar las cosas, pero solo se hizo peor. Empecé a escuchar más claro el motor y el viento golpeando la cabina, y un sonido leve, irregular, como uñas husmeando plástico, viniendo de atrás, de la pared de la cabina. Seguí manejando, no iba a parar ahí ni loco. La velocidad ya no era tanta, pero el corazón iba desbocado, golpeando en las sienes. Cada par de minutos miraba el retrovisor interno, esperando no ver nada. Y cada vez que miraba, la misma figura, siempre a la misma distancia, como si el camión no se alejara. A veces parecía un poco más cerca, a veces un poco más lejos, pero nunca les aparecía. Barbadeaba, me tallaba los ojos, nada. Ella seguía ahí, plantada en medio de la línea, como un punto blanco pegado a la carretera. Después de unos 10 kilómetros, por fin empezaron a verse unas luces de un paradero más adelante. Parecía un oasis. Era un paradero pequeño, de esos de carretera, con 2 camiones estacionados y un perro flaco rondando las bombas. Entré casi frenando de más. Estacioné chueco, maté el motor y me quedé unos segundos agarrando el volante, sintiendo la sangre en las manos. El silencio después de apagar el camión fue casi doloroso. Solo el crack del motor enfriándose y el sonido ligero de los grillos. Bajé de la cabina con las piernas flojas, y el aire del lugar era otro. Olor a gasolina, a caucho, aceite, un poco a carne asada vieja que venía de una lonchería apagada. El vigilante del paradero, un señor con gorra, me miró con cara de ¿qué traes, muchacho? Yo debía estar pálido. Pedí café, cigarro y antes de cualquier cosa le pregunté si podía ver las imágenes de las cámaras del camión. Necesitaba saber si de verdad había visto eso o si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Le dije al vigilante que creía haber estado a punto de atropellar a alguien. Se puso serio en chinga y me llevó a un cuartito con un monitor y un DVR. Conectamos el disco del camión, adelantamos hasta el tramo de la 23 como a las 12 y cachito. La imagen frontal mostraba la carretera exactamente como la recordaba, oscura, solo cortada por los faros. Cuando llegamos al punto donde yo vi a mujer, nada. La carretera vacía, ninguna figura, ninguna sombra, solo la raya amarilla y el asfalto. Se me heló el estómago, pero seguí insistiendo. A ver, pon la interna, la que da hacia mí, le dije. Cambiamos a la cámara de cabina, la que me enfoca a mí y parte del parabrisas. Ahí estaba yo, manejando, bostezando, moviéndole al radio. Cuando en mi recuerdo toqué el claxon, en la grabación no toqué nada. Solo seguí recto, serio, con la mirada al frente. No había registro de que yo hubiera bajado la velocidad ni de que hubiera hecho algún gesto raro. La única cosa diferente fue cuando miré el retrovisor. En el video mi cara cambia, me tenso, abro un poco más los ojos, pero no hay nada en el vidrio. Sentí que el vigilante se incomodó. Se pasó la mano por la nuca, se acomodó la gorra. «Capaz que venías muy cansado, jefe», murmuró sin verme a los ojos. No le contesté. Le pedí que retrocediera un par de segundos y pusiera cámara lenta. Fue ahí cuando vi el detalle en que no había notado. Justo cuando volteo el retrovisor, por una fracción de segundo, la imagen se traba, como un glitch digital.
Y en ese microcorte, detrás de mi cabeza, en la oscuridad de la cabina, se alcanza a ver algo como una mancha más oscura sentada en el asiento del copiloto. No se ve forma completa, solo una densidad más negra que la sombra. Pausé la vídeo ahí, y el vigilante ya no quiso seguir viéndolo. Dijo que tenía otras cosas que hacer, que luego revisábamos con calma. Me dejó solo en el cuartito con el monitor haciendo un zumbido leve. Respiré hondo, saqué el disco, desconecté todo y regresé al camión. Antes de subir, me obligué a mirar una última vez el retrovisor externo. La noche en la carretera era puro negro. El paradero detrás de mí, luz amarilla. Nada en la línea. Desde esa noche, cada vez que alguien me hace señas en la 23 para que pare, yo no paro. Nunca. Y te voy a confesar algo que no le he dicho ni a la empresa. Esa grabación, yo no la entregué. Yo me quedé con el disco. Lo tengo guardado en un cajón, envuelto en un trapo. Porque a veces, cuando el silencio en la cabina se pone raro y el frío me baja por la nuca sin motivo, te juro que escucho bien bajito, como si viniera de dentro del retrovisor, un sonido de tela húmeda arrastrándose por el asfalto y una respiración que no es la mía, esperando que vuelva a mirar hacia atrás. Llevo 12 años trabajando como guardia nocturno en centros comerciales. He visto de todo: ladrones torpes, chavos borrachos que se quedan encerrados en el cine, parejas haciendo cosas que no debería ver nadie en los estacionamientos, pero nada, te lo juro, nada me había hecho dudar de mi propia cabeza como lo que te voy a contar. Y todo empezó una noche cualquiera, un martes aburrido en el turno de noche del centro comercial donde trabajo ahora. Ese centro comercial no es viejo, no es de esos edificios coloniales con historia de convento u hospital. Es moderno, pisos brillantes,